Dice, el secreto del éxito no es prever el futuro, sino construir una organización capaz de prosperar en cualquiera de los futuros que no podemos prever. Y, y creo que ese es el gran reto, y sé que lo hemos escuchado en miles de ponencias en estos últimos años, que si la pandemia vino a transformar, pero al final del día sí fue una coyuntura en el mundo de cómo aprendemos, en el mundo de cómo trabajamos, porque quizás no estábamos lo suficientemente preparados para enfrentar ese futuro, o las organizaciones, o muchas de ellas, no estaban lo suficientemente preparados para enfrentarlo. Es el momento de cuestionarnos todo, ¿no? Y a mí me encantaba mucho el tema de la mayéutica y el arte de hacer preguntas. Y el arte de hacer preguntas es cuestionarnos si como estoy dirigiendo realmente está impactando en la gente, si los beneficios que doy realmente son de interés para mi personal. Muchas veces ya no nos cuestionamos, creemos que como estamos haciendo las cosas en automático funcionan, pero en realidad la única forma de avanzar es cuestionarnos, ¿no? Y ser autocrítico en en la manera en la que trabajamos, porque hay nuevas formas. Esto de que decían, es que los jóvenes o los millennials, yo que trabajo en una universidad y de toda mi vida la interactúo con jóvenes, traté de decirles que esto es un problema de jóvenes y de no tan jóvenes, ¿no? La realidad es que no importa la edad, porque hoy consumimos todos de una manera distinta, todos pedimos en Amazon, todos pedimos un Uber para que llegue a la casa una pizza. O sea, la realidad es que no es un tema de edades, es un tema de que ha cambiado, ¿no? El mundo del trabajo. La idea de que el empleo es de por vida, pues también yo creo que eso se ha modificado. Las motivaciones de las generaciones de cara al trabajo son completamente diferentes. Hay N cantidad de impulsos externos, ¿no? A términos de contexto, que podríamos decir que si China, las industrias emergentes, la migración, la brecha digital, y ahí puse 8, pero puede haber una lista todavía más amplia de cuestiones o factores externos que inciden, ¿no? En nuestras organizaciones. Entonces, lo único que nos queda es aceptar que esto ya cambió. O sea, no hay para atrás, ¿no? No es que antes los líderes eran así, es que antes en mi empresa así se manejaban las cosas. Pues es que el antes ya no existe. Hoy hay un presente, hoy hay una nueva generación que aprende distinto, que ve el trabajo de una manera diferente, y esa es nuestra realidad. Y lo único que nos queda es aceptarla y más bien moldear la manera en la que dirigimos a esa nueva realidad, ¿no? Entonces necesitamos nuevas maneras de hacer las cosas, y de tener clara cuál es nuestra ventaja competitiva como industria, como empresa, para realmente seguir siendo relevantes en los entornos en los que nos movemos. Em, Todo se modificó, si lo veo desde el mundo laboral, el espacio de trabajo. Hoy cada uno de ustedes está o estamos en un lugar distinto y podríamos estar en un rincón del mundo diferente. Las jornadas laborales, pues también se modificaron, ¿no? Los horarios, esquemas de reconocimiento que se han modificado. El perfil de la gente que contrato también sin duda ha evolucionado. A mí, yo que estoy en recursos humanos, lo veo todos los días, ¿no? Hay gente que la primera pregunta es, ¿aquí hay home office o no? Porque si no hay home office, ni continuamos la entrevista, ¿no? O sea, ahí le paramos porque no es realmente lo que yo estoy buscando, porque yo busco un equilibrio personal, profesional, etcétera, ¿no? La necesidad de presencia física ya vimos que no necesariamente es. Hay que reordenar las tareas, las estructuras, etcétera, ¿no? Entonces, insisto, es momento de cuestionarnos. Hay que generar culturas capaces de adaptarse a estos entornos, ¿no? Y sé que puede ser retórico, pero la realidad es que a veces nos seguimos resistiendo, ¿no? A que esto ya no es como era, y hay que quitar esas estructuras rígidas y ser mucho más flexibles, una nueva cultura de organizaciones. Y pues bueno, esto es nada más la primera parte, que es contexto. No quería destinarle más, que no abrume, pero etapa uno de la charla, digamos, es el contexto. Ya sabemos que es este y hay que aceptarlo. Luego, cuando veía con Judiel de qué hablar, y yo decía, bueno, el libro en el cual soy coautor, que es Liderazgo con Propósito, pues la realidad es que hablar de liderazgo a veces puede dar un poco de flojera, ¿eh? O sea, soy honesto. Porque dices, híjole, es que se habla tanto de liderazgo. Si ustedes ponen en Google la palabra liderazgo, vean la cantidad de resultados que encuentran. O sea, 10 millones de resultados, ¿sí? O sea, por contenido de liderazgo nos sobra, ¿no? O sea, información, digamos que hay bastante, ¿no? Si yo pongo la palabra líder, pues igualmente, ¿no? 28 millones de resultados. O sea, hay N cantidad de autores, de teorías, etcétera, que se han hablado de liderazgo. Entonces, pues para mí es un reto también el intentar plantearles una nueva manera de dirigir, ¿no? Porque por contenido nos sobra. Esto, primero quiero hacer una analogía, y es empezar por mí, ¿no? Entonces, si yo quiero pensar un nuevo liderazgo, lo primero que tengo que hacer es una especie de autoevaluación de cómo soy como líder. Y eso pues es como volvernos a hacer un check-in, un check-up, y decir, pues sí, a lo mejor
sigo estando como venía manejándome desde hace años y creo que me falta flexibilizar ciertas cosas, ¿no? Entonces, primero que es una analogía rápida de un árbol, primero es voltearnos a ver nosotros como personas antes de plantearles un nuevo esquema. Y como persona, esto me lo decía Javier Millán, a lo mejor alguno de ustedes lo conoció. Javier era el director de personas de Grupo Bimbo a nivel global. Javier fue mi mentor y mi coach durante 2 años. Y él decía que liderar es una misión, es una pasión y una aventura. Y ustedes que son empresarios lo saben mejor que nadie, ¿no? Si no te mueve esto, ¿no? O sea, si no te apasiona lo que haces verdaderamente, pues esa es la raíz de todo, ¿no? Eso es lo que te mueve, eso es lo que hace que te levantes a las 8 a conectarte a una ponencia, o eso es lo que hace que tengas una cita de negocios o que veas un encuentro de networking, ¿no? La realidad es porque si no lo ves como una pasión, pues simplemente pues esto se pierde. Esa es la raíz, misión, pasión, aventura, y un tema de tus principios, tus valores, etc. Después el tronco del árbol, y a mí me gusta si partiéramos un árbol y ven que se hacen como una especie de círculos cuando partes. Yo decía que un líder se tiene que basar en 4 grandes cosas, pues para no doblarse ante este entorno, ante la competencia, ante todo, ¿no? Y primero es ese saber ser y estar, ese autoconocimiento de uno mismo, es el cómo te comportas como líder en cualquier entorno, porque todos los días estás construyendo tu imagen personal y profesional desde lo que dices, lo que haces, lo que interactúas, etcétera. El tener una visión clara porque tu equipo la requiere forzosamente. Y las últimas 2 que cada vez se han vuelto más complejas, que es el mantener un equilibrio personal y el cómo administro tu tiempo, ¿no? No todo es trabajo y no todo es tu vida personal, pero sin duda la búsqueda constante de ese equilibrio, pues es un reto. Y ustedes que son empresarios y el que nos toca dirigir equipos, sabemos que eso se vuelve muy complejo, pero a manera que esto se empieza a mermar, pues todo empieza a afectar, ¿no? Empieza a afectar tu entorno, empiezas a afectar a tu equipo cuando tu equilibrio personal o tu tiempo se ve mermado, ¿no? Entonces, eso es lo que sostiene un líder. Y después están las